Día 45 de la lectura de 1984 de George Orwell. Y ya no la vio más. Siguió inmóvil. Nadie le había golpeado aún. Acudieron a su imaginación cosas sin interés en las que le resultaba inevitable pensar. Le habría gustado saber si habían detenido también al señor Carrington y qué les había hecho a la mujer del patio. Reparó en que tenía muchas ganas de orinar, lo cual le produjo una vaga sorpresa porque apenas hacía 2 o 3 horas que lo había hecho. Vio que el reloj de la repisa de la chimenea indicaba las 9, es decir, las 21, pero la luz era demasiado intensa. No debería estar declinando a las 21 de una tarde de agosto. Se preguntó si Julia y él no habrían confundido la hora. Tal vez hubieran dormido más de 24 horas y hubieran pensado que eran las 20:30 cuando en realidad eran las 8:30 de la mañana siguiente, pero no le dio más vueltas, era irrelevante. Se oyeron otros pasos más leves en el pasillo. El señor Charrington entró en la habitación. La actitud de los hombres uniformados de negro se volvió de pronto más sumisa. Algo había cambiado también en la apariencia del señor Charrington. Su mirada se posó sobre los fragmentos de pisapapeles de cristal. «Recoged esos cristales», dijo secamente. Un hombre se agachó para obedecerle. El acento Cockney había desaparecido. Winston comprendió de pronto que era la misma voz que había oído hace unos instantes en la telepantalla. El señor Charrington llevaba todavía su vieja chaqueta de terciopelo, pero su cabello, que era casi blanco, se había vuelto negro. Tampoco llevaba las gafas. Echó un rápido vistazo a Winston como para verificar su identidad y no le prestó más atención. Seguía siendo reconocible, pero ya no era la misma persona. Su cuerpo se había erguido y parecía haberse vuelto más corpulento. Su rostro había sufrido cambios minúsculos que no obstante habían obrado una transformación completa. Las cejas negras eran menos pobladas, las arrugas habían desaparecido, todos los rasgos de su rostro parecían haber cambiado, incluso la nariz parecía más corta. Era el rostro frío y despierto de un hombre de unos 35 años. Winston cayó en que por primera vez en su vida estaba viendo conscientemente a un miembro de la policía del pensamiento. Aquí llegamos a la parte tercera del libro. Página 241, capítulo 1 de la página tercera, de la parte tercera. No sabía dónde estaba, probablemente en el Ministerio del Amor, pero no había forma de estar seguro. Se hallaba en una celda de techo alto, sin ventanas y con paredes de reluciente porcelana blanca. Unas luces ocultas la inundaban de luz fría y se oía un leve y continuo zumbido que supuso que tendría que ver con el suministro del aire. Un banco o estante, lo bastante ancho para sentarse en él, corría a lo largo de la pared, interrumpido solo por la puerta, y el extremo opuesto un váter sin asiento de madera. Había 4 telepantallas, una en cada pared. Notaba un sordo dolor en el estómago. Había empezado cuando le metieron en la furgoneta cerrada para llevárselo, pero también tenía hambre, un hambre punzante y malsana. Debía de llevar 24 horas sin comer, o tal vez fuesen 36. Seguía sin saber y probablemente no sabría nunca si lo había detenido por la mañana o por la tarde. Desde el momento de su detención no había probado bocado. Se sentó muy quieto en el banco estrecho con las manos cruzadas sobre la rodilla. Había aprendido a sentarse y quedarse inmóvil. Si hacía algún movimiento inesperado te gritaba desde la telepantalla, pero las ganas de comer iban en aumento. Lo que más le apetecía era un pedazo de pan. Pensó que tal vez tuviera unas cuantas migas en el bolsillo del mono. Incluso era posible de vez en cuando algo le cosquilleaba la pierna, que hubiera un trozo de corteza. Al final pudo más la tentación que el miedo. Metió la mano en el bolsillo. «Smith», chilló una voz desde la telepantalla. 6079 Smith W. En la celda, las manos fuera de los bolsillos. Volvió a sentarse inmóvil con las manos cruzadas sobre las rodillas. Antes de llevarlo allí, lo habían trasladado a otro sitio que debía de ser una cárcel normal o unos calabozos temporales utilizados por las patrullas. Ignoraba cuánto tiempo había pasado en aquel lugar, varias horas en cualquier caso, sin relojes ni luz del día. Era difícil medir el tiempo. Era un sitio ruidoso y maloliente. Lo habían metido en una celda similar a la que ocupaba ahora, pero mucho más sucia y abarrotada en todo momento por 10 o 15 personas. La mayor parte eran criminales comunes, aunque entre ellos había algunos criminales políticos. Se había sentado en silencio contra la pared, entre los cuerpos sucios, demasiado angustiado por el miedo y el dolor de estómago para interesarse por lo que le rodeaba. No obstante, reparó en la diferencia de actitud de los prisioneros del partido y los otros.
Los primeros guardaban silencio aterrorizados, mientras que a los criminales comunes todo parecía traerles sin cuidado. Chillaban e insultaban a los guardias, se resistían cuando les requisaban sus pertenencias, escribían palabras obscenas en el suelo, comían alimentos que habían colado ocultos en misteriosos bolsillos entre la ropa, incluso gritaban a la telepantalla cuando ésta intentaba restablecer el orden. Por otra parte, algunos parecían llevarse bien con los guardias, les llamaban por sus apodos e intentaban colar cigarrillos por la mirilla de la puerta. Los guardias también trataban a los criminales comunes con cierta tolerancia, incluso aunque tuviesen que recurrir a la violencia. Se hablaba mucho de los campos de trabajo forzados a los que iban a ser enviados casi todos los detenidos. En los campos todo iba bien, dedujo Winston, siempre que tuviese buenos contactos y conociera las normas. Había sobornos, favoritismos y chanchullos de todo tipo, sexualidad y prostitución, e incluso alcohol ilegal destilado de patatas. Los puestos de confianza se otorgaban solo a los criminales comunes, sobre todo a los gángsters y asesinos que formaban una especie de aristocracia. Todos los trabajos desagradables los hacían los presos políticos. No paraban de entrar y salir detenidos de todo tipo, traficantes de droga, ladrones, atracadores, extraperlistas, borrachos y prostitutas. Algunos borrachos eran violentos que los demás detenidos tenían que colaborar para dominarlos. Una mujer gigantesca y hecha un guiñapo que debía de tener unos 60 años y tenía grandes pechos caídos y espesas greñas de cabello blanco llegó chillando y pateando, arrastrada por 4 guardias que le quitaron las botas con las que había intentado darles de patadas y se la echaron encima a Winston, que creyó que le habían partido un hueso. La mujer se incorporó y les gritó a los guardias: cabrones de mierda. Luego reparó en que estaba sentada sobre una superficie irregular, se bajó de las rodillas de Winston y se sentó en el banco. Perdona, cariño, dijo, no me había dado cuenta que había caído encima de ti, si no habría empujado a esos cerdos, no saben tratar a una dama, ¿que no? Se interrumpió, se dio unos golpecitos en el pecho y eructó. Perdón, dijo, no me encuentro muy bien. Se inclinó hacia adelante y vomitó copiosamente en el suelo. Ya estoy mejor, dijo, recostándose con los ojos cerrados. Siempre he dicho que más vale echarlo fuera cuando todavía está reciente en el estómago. Se recuperó, se volvió para mirar otra vez a Winston y pareció encariñarse enseguida con él. Le echó un brazo enorme por encima del hombro y lo acercó hacia sí, echándole el aliento de cerveza y vómito en la cara. ¿Cómo te llamas, guapo? Smith, respondió Winston. Smith, repitió la mujer, qué raro, yo también llamo Smith, caramba, añadió en tono sentimental, si hasta podría ser tu madre. Winston pensó que podría serlo, tendría más o menos su edad y le parecía que era probable que la gente cambiara después de 20 años en un campo de trabajos forzados. Nadie más le había hablado. Sorprendentemente, la mayor parte de los criminales comunes despreciaba a los prisioneros del partido, los llamaban polits, con una especie de desdeñosa falta de interés. Los prisioneros del partido parecían aterrados de hablar con nadie y sobre todo entre ellos. Solo una vez, cuando 2 miembros del partido, ambos mujeres, se sentaron muy cerca en el banco, oyó entre el bullicio de las voces unas breves palabras susurradas y en particular una alusión a algo llamado la habitación 101, que no acabó de entender. Debía de hacer 2 o 3 horas que lo habían trasladado a donde se encontraba ahora. El dolor sordo que sentía en el estómago no había desaparecido en ningún momento, aunque a veces mejoraba y a veces empeoraba, y sus pensamientos se expandían o contraían en consecuencia. Cuando empeoraban, pensaba solo en su propio dolor y en comer algo. Cuando mejoraba, le dominaba el pánico. Había momentos en que preveía con tanto realismo lo que iba a ocurrir que el corazón se le aceleraba y se quedaba casi sin aliento. Sentía el golpe de las porras en los codos y las botas claveteadas en las espinillas. Se veía retorciéndose en el suelo, implorando clemencia con los dientes rotos. Apenas pensaba en Julia. No lograba concentrarse en ella. La quería y no la traicionaría. Pero eso era solo un hecho que sabía como quien conoce las reglas de la aritmética. No sentía amor por ella y apenas le interesaba lo que pudiera estar ocurriéndole. Pensaba más a menudo en O'Brien, con una chispa de esperanza. Seguro que se habría enterado de que le habían detenido. Le había dicho que la hermandad nunca intentaba salvar a sus miembros, pero si podían, le harían llegar una cuchilla de afeitar. Los guardas tardarían al menos 5 segundos en entrar en la celda. La cuchilla le mordería con una especie de frialdad ardiente e incluso los dedos que la sujetaban se cortarían hasta el hueso. Todo se reducía a su cuerpo enfermo que temblaba ante el dolor más ínfimo. Ni siquiera estaba seguro de que llegase a utilizar la cuchilla si tenía ocasión. Era más natural seguir existiendo unos instantes, aceptar otros 10 minutos de vida, aunque la certeza de que después le esperaba la tortura. A veces intentaba calcular el número de ladrillos de porcelana de las paredes de la celda. Debería haber sido fácil, pero siempre acababa perdiendo la cuenta. A menudo se preguntaba dónde se encontraba y qué momento del día sería.
Había ocasiones en que tenía la seguridad de que afuera era de día y en otras de que reinaba la más completa penumbra. Sabía por instinto que allí nunca se apagaban las luces. Era el lugar donde no había oscuridad. Ay, hasta mañana. Sí, 2 puntos.